Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos gentiles. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando ya en el umbral de la Semana Santa. Comienza el Domingo de Ramos, el próximo domingo. Este quinto domingo de Cuaresma, y muy bien la Iglesia nos presenta este texto del Evangelio de San Juan. Si ustedes quieren, el águila de Patmos, aquel que conoció en profundidad el corazón de Cristo, las palabras que el mismo Señor dice aludiendo a la pasión que iba a soportar yendo a Jerusalén. Jesús le contestó, dice el texto: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Ese grano de trigo que cae en el surco, Él va a ser el grano de trigo. Por eso está aludiendo a su pasión veladamente. Y no solo alude a su pasión, sino a lo que falta a su pasión en su cuerpo, que es la Iglesia. El drama de la redención humana que nosotros queremos entender, aunque estos de la teología de la liberación siguen empecinados y cada vez peor contra el Papa, ¿cierto? A pesar de que se desmienten públicamente, ¿cierto? Reduciendo la redención a una liberación de tipo político y leyendo con anteojos marxistas el Santo Evangelio. Por eso digo, no sé hasta qué punto nosotros que no andamos en esas corrientes entendemos el drama de la redención. El tiempo del Padre, así le llama la Iglesia al tiempo antes de la venida de Cristo, es decir, toda la economía salvífica del Antiguo Testamento, el tiempo del Padre, el Dios Padre. Después vino el Hijo, después el Hijo y el Padre enviarán al Espíritu Santo en nuestro tiempo, el tiempo de la Iglesia, pero aquel fue el tiempo del Padre. Y la obra del Padre es la creación, el primer acto, ¿cierto? Es la creación. Creó al hombre
creó a todos los seres para el hombre, de manera que por el hombre todo se ordenara a Dios. Todos los seres inferiores se ordenaran a Dios. Ese hombre estaba en lo que la Iglesia llama el estado de inocencia, en la edad del Padre, antes de la caída, por supuesto. No necesitaba la mediación de la Iglesia, de los sacramentos, de la jerarquía. Directamente la gracia invadía el alma de Adán y de Eva, con todos los dones sobrenaturales que eran raíces de los dones preternaturales, la inmortalidad, la inmunidad, la ciencia, la gracia, el don de orden sobrenatural era raíz y causa de todos los otros dones. El estado de inocencia, el estado de la edad del Padre, en donde el hombre sí tenía esta tierra como un paraíso, era un paraíso. Todo le obedecía al hombre, todo estaba ordenado a él y por él al Padre. Pero ya vemos cómo, por envidia, dice el texto santo, el demonio hace caer a Adán y Eva. Entonces es el hombre que pierde el estado de inocencia. Y es ahí cuando, ¿no es cierto?, San Pablo nos va a enseñar, por ese pecado entró la muerte. Esa muerte es castigo del pecado. Dios no hizo la muerte. Dios es Dios de vivos. No quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y hablando ya de la segunda muerte, la muerte eterna. Por el pecado entró la muerte. Esa muerte que es lo más cierto, es lo más cierto. Esa muerte que para los antiguos le daban distintas soluciones, ¿cierto? El viejo Aristóteles va a decir que de lo terrible es lo terribilísimo. Claro, no tenía la fe sobrenatural Aristóteles, una de las mentes más preclaras y grandes de la humanidad, que deja atónitos a estos evolucionistas que dicen que venimos del mono y la moneda, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos siglos? ¿Cierto? ¿Hace cuántos siglos hubo semejante cabeza? Y para él la muerte era eso, de lo terrible, lo terribilísimo. Otros escamotearon el problema de la muerte. Me acuerdo de Protágoras, era un famoso pensador también, pero que hacía prestidigitación con el problema de la muerte. Decía que el problema de la muerte a él no lo afectaba, porque cuando él estaba, la muerte no estaba, y cuando estaba, ¿no es cierto?, la muerte él ya no estaba. Es decir, la escamoteaba, la sacaba de la galera, distraía el problema y no lo enfrentaba. Hace acordar a los modernos americanos del norte, que cuando se muere alguno le llaman el enfermito. Entonces viene la pompa fúnebre y lo maquillan para que quede lindo, que no se impresione la gente, disfrazarla la problema de la muerte. Qué lindo está el enfermito, así dicen cuando hay un velorio allá. Es decir, con tal de no enfrentar el problema de la muerte, hace acordar a este Protágoras. En el mundo antiguo, la muerte era maldición, incluso para el pueblo de Israel, no vayan a creer. Señor, saca mi pie de la fosa, que la vida después de la muerte era una vida de sombras, sin vida, en Sheol, bajaban los muertos, ¿cierto? ¿Quién te alabará en la fosa? Va a decir en Santa. ¿Quién te alaban los vivos, pero los muertos no? Si de todo el drama de la muerte como castigo, y es castigo de Dios. Puesto que nuestro estado, estando vivo, cuerpo y alma, es más perfecto que estando separados. El hombre es cuerpo y alma. Cuando morimos, el alma se separa del cuerpo, es un estado más imperfecto. ¿Y por qué tememos? Tememos justamente a la muerte por ser castigo. Porque Adán había robado del árbol de la vida el fruto del árbol de la vida. Entonces entró la muerte. Allí entró la muerte. Y de ahí entonces viene el problema de la redención. Ya ahí mismo el Señor, ¿no es cierto?, en el protoevangelio se llama
la promesa que Dios hace a nuestros primeros padres: pondré enemistad entre ti, ¿no es cierto?, y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Tú intentarás morderle el talón, el calcañar, pero él, es decir, la descendencia de la mujer, Jesucristo, te aplastará la cabeza. Es el drama de la redención. Lo expresa muy lindo el padre Castellani en aquella payada que conocen pocos a la Virgen de Luján. Yo, si no me hacen juicio de derecho de autor, probablemente lo publique en el boletín, o sea, lo conocen poco. Y él se lo pone en boca de un criollo nuestro, el drama de la redención. Dios hizo el cielo y el rayo, hizo el sol, hizo la estrella, pone con Y, hizo la pampa sin huella, hizo el toro, hizo el caballo, hizo al hombre, y aquí callo, porque fue su mejor obra. Pero el mandinga traidor conoció que era de barro, pecó el hombre, rompió un carro y se le enojó el Creador. ¿Entiendes? Ese es el drama del pecado. ¿Y cómo va a ser el Creador? Y dice: y lo echaron de la estancia para la tierra del infierno, a tragar miseria y hiel, el que nació en abundancia, pero su misma ignorancia le dio compasión al juez. Pensó un momento y después exclamó lleno de ciencia: se ha de cumplir mi sentencia, pero vuelta del revés. La muerte que al hombre aterra, yo a mí mismo me la aplico. Yo soy grande y me hago chico, y siendo Dios me hago tierno. Yo he de vencer esta guerra con las armas que me dan, porque vencer de rufián a Dios no es cosa que cuadra. Y se eligió para su madre a la Virgen de Luján. Da vuelta, le dice: lo que era muerte por Jesucristo en la redención se transforma en vida. Si el grano de trigo no cae y muere, queda infecundo, pero si muere, hay vida. Y por eso fue el árbol de la vida, que era la cruz. Cruz era árbol de muerte. Bájanos y bájate de esta cruz, así le decía aquel, el mal ladrón. Era suplicio, era maldición, maldito el que muera en la cruz. Y el Señor, que era la vida, al morir en aquel árbol de muerte, transformó ese árbol de muerte en árbol de vida. Cuando sea elevado en alto, todo lo atraeré hacia mí. Y nos enseña la ley del morir. O sea, el morir para el cristiano es distinto. Morir para vivir. Quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz y me siga. Entonces ya la muerte cobra otro aspecto. ¿Por qué? Por la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso dice aquella secuencia que cantamos en paz. La vida y la muerte entraron en duelo y triunfó la vida, aunque la muerte triunfó sobre el cuerpo del Señor. ¿Dónde está, muerte, tu triunfo? ¿Dónde tu aguijón? ¿Dónde tu victoria? Va a decir San Pablo. Pero ahí nos enseña entonces que el camino del cristiano es el camino del morir. Morir uniendo esa muerte a la muerte del Redentor, para que esa muerte sea vida. Si el grano de trigo no cae en el surco, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Y sigue el Señor. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Parece que Agustín se hubiera inspirado en estas letras cuando va a escribir sus dos ciudades. El amor hizo dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, hasta la muerte de sí, la ciudad de Dios. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, la Babilonia, la ciudad del hombre. Por eso dice: el que se aborrece a sí mismo, por mí ese se salvará. Entonces el que quiere conservar su vida, ese se condenará. Ahí están las dos ciudades, el morir y el morir. Morir no tanto a la muerte física. No temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a los que matan el alma. Los que matan el cuerpo no
pueden arrojar cuerpo y alma al infierno. Hay que temer más bien a los otros, infierno o muerte segunda, en el decir del Apocalipsis. Hay que temer a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Y entonces, ¿en qué hay que morir, Padre? Dije, hay que morir en alma. Y si Dios quiere, en cuerpo. Después que Cristo murió en la cruz, queridos míos, qué olvidada está esta verdad. Todos somos deudores del martirio, porque el discípulo no puede ser más que el maestro. Fueron los primeros cristianos cuya sangre hizo semilla para que nosotros hoy tuviéramos su fe. Todos somos deudores del martirio, cruento o como ahora se da, y que es peor, incruento. Martirio que es el testimonio de la fe. Morir para que el... Yo no podría exigir la muerte del cuerpo, y la puedo exigir con todo derecho después que murió su hijo. Nadie puede ser más que su maestro. El discípulo ha de ser como su maestro, le basta ser como su maestro. Puede exigirlo, de hecho no lo exige, pero podría exigirlo. Pero de lo que no estamos eximidos, queridos, es de la muerte, que es peor que la muerte física, la muerte misma. Morir yo al viejo Adán cada día para que Cristo viva en mí. Si no lo entendemos, creemos que cuando hablamos de cosas místicas, de campanitas celestiales, no, queridos, no son campanitas celestiales. Morir a mí mismo, el que se aborrece a sí mismo. Y eso es muy difícil. Es degollar el corazón, porque en el corazón es donde se juega la batalla. El corazón como centro de afectos, centro de intenciones, porque mi amor es mi peso, transformo en lo que amo. Entonces, degollar el corazón, eso cuesta, el Adán viejo cuesta morir en nosotros. Crucificarnos con Cristo. ¿Y eso qué significa, Padre? Crucificar nuestros sentimientos, crucificar nuestros afectos, crucificar mi inteligencia. Como Padre 3 es igual a 1, y es el misterio que crucificar la inteligencia, el fe. Pero sé que Dios no me va a engañar, porque no puede engañarme ni engañarse. Es el morir para que Él viva. Ya no vivo yo, decía San Pablo, Cristo vive en mí. Y es el morir cotidiano por la fe. Ese es martirio. Si el grano de trigo no muere, queda infructuoso. Si en algo me estoy buscando, en cualquier estado que esté, y no tomo la cruz y muero con Cristo para resucitar con Él, ¿cuál es el fruto y el regalo? ¿Cuál es el estipendio y el sueldo? La esterilidad. Y si sé morir, ¿cuál es, Padre? La fecundidad. Si el grano de trigo cae y muere, da fruto. Murió y su fruto fue la redención. Por eso digo, ¿entendemos la redención? Sí, entendemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero eso tiene que continuarse en nosotros, en el morir cotidiano, en el morir de cada día al hombre viejo, para transformarnos en Cristo. Nuestro yo es un yo sin Dios, querido. Ese yo hay que transformarlo en Cristo para poder decir con San Pablo lo que él decía. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O si ustedes quieren lo otro y tan hermoso, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Nuestra transformación en Cristo que supone la degollación del corazón, lo cual somos como el ave fénix, siempre resucita el viejo Adán de las cenizas. Siempre resucita. Y cuánto suyo malo hay en nuestro corazón que no pertenece a Dios. ¿Acaso mis afectos son los afectos que Cristo hubiera tenido? ¿Mis sentimientos son los sentimientos que Cristo hubiera tenido? Los principios, mis ideas, mis modos de pensar son los modos de pensar de Cristo. Entonces, ¿cómo me atrevo a llevar el nombre de cristiano que quiere decir seguidor de Dios? Desde la cruz, la muerte es vida. Muerte en vida la provocar, dice San Juan. Muerte en vida la provocar. ¿Por qué? Porque murió para redimirnos. En el libro Cisneros de Pemán
va a expresar este misterio. Yo recurro mucho a los poetas grandes, porque son los que saben expresar lo inexpresable. Y con esto del grano de trigo que cae y muere, dice el hermano, el que no sabe morir mientras vive es vano loco. Morir cada día su poco es el modo de vivir. Vivir es apercibir el alma para tener. La vida muerta al placer y muerta al mundo de suerte, que cuando llegue a la muerte le quede poco que hacer. Igual que el sol hay que ser, que con su llama encendida va acabando y renaciendo de tantas muertes, tejiendo la corona de su vida. Por eso busco el sufrir, para como el sol decir que de la muerte recibo nueva vida y que si vivo, vivo de tanto morir. La redención aplicada a nosotros. Es fácil contemplar en Semana Santa al Nazareno o al Jesús del Santo Poder, como dicen los españoles, llevando la cruz, sí, pero ¿y mi cruz? Esa redención objetiva que hay que aplicarla en el morir cotidiano a nosotros mismos para vivir en Cristo. Somos nueva criatura en Cristo y hemos sido bautizadas. Podemos vivir según el viejo Adán, según el hombre caído. Por eso le vamos a pedir a la Virgen que nos enseñe a morir cada día en el testimonio cristiano. Porque saber que esa vida desde Cristo y esa muerte ser fruto de nueva vida. Si el granito de trigo cae y muere, da mucho fruto. Pero si se niega a morir, queda. Que el Señor nos enseñe la lección de la cruz. Bueno, a veces la lección de la cruz la vemos de lejos, pero en nuestra vida. Estamos en tiempo, el tiempo oportuno, tiempo propicio, tiempo que hay que hacer penitencia. Penitencia es degollar el corazón. ¿Cuántas cosas hay en mi corazón que no pertenecen a Dios? Y no solo para quedarme en una muerte estéril, cuidado. Murió para dar fruto. Es el cristiano, ¿cierto?, que va a tener creatividad si sabe morir, porque va a ser su fe operante por la caridad. Morir para que los otros vivan, como muere la madre cristiana cada día por sus hijos, como muere el padre, como mueren los hermanos, así mismo por nosotros, como el Señor murió por nosotros cuando aún éramos enemigos. Eso es ser cristiano. Lo demás es pamplina, más de verborragia. Esa es la cruz en la cual está nuestra única esperanza. Por eso termino la misa pidiéndole a la Virgen, pidiéndole a la Virgen que nos dé la gracia de saber morir y de comportarnos en nuestra muerte al pie de la cruz, como cuando estuvo con Cristo. Ella estuvo al pie de la cruz. La primera fue crucificada con él, pero al pie de la cruz. Y de que Dios la encontró buena madre, cariñosa, guapa, limpia, habilidosa, y su corazón probó, al tiempo que la dejó, quiso hacer algo que asombra, y le dijo, por mi nombre, y estando en esta cruz triste, Madre de Dios buena, Cristo, yo te hago Madre del hombre, porque esa Madre del hombre que es nuestra Madre del cielo, nos enseñe a morir en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.